Hablábamos sobre este festival de gasto, ¿no?, que ha realizado el todavía presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, un festival de gasto que ha conducido a España, no ahora, sino desde hace ya un año, a liderar esa media europea en presión fiscal, es decir, mediante la aprobación de impuestos no avisados al término de los ejercicios fiscales, sin tiempo para la planificación fiscal, también a través de la inacción, a través de esa no deflactación de la tarifa estatal del IRPF, si es que hablamos de impuestos que directamente afectan a los ciudadanos. Y por ello yo querría lanzar una pregunta a los tres para que se animaran a comentar la última idea, ¿no?, que hemos conocido, que ha sido pues esa propuesta de conseguir que el impuesto sobre sociedades tenga un tipo efectivo del 15% y que además pues no se calcule sobre la base imponible, sino sobre el resultado contable. No sé si, por ejemplo, Julián. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por asistir. Bueno, aquí hay que decir varias cosas, ¿no? La primera, que hay una parte muy importante de propaganda. ¿Qué quiero decir con propaganda? Claro, parece que es que el Gobierno ahora quiere implantar un impuesto mínimo en el impuesto sobre sociedades, sobre la renta de las sociedades del 15%. No, oiga, esto ya está aprobado. Es decir, hay, además de la OCDE, hay una propia directiva de la Comunidad Económica Europea del año 2022 que lo aprueba y que dice que tiene que estar implantado, traspuesta la directiva, al 31 de diciembre de 2023. Por tanto, de novedad por esa parte no hay nada. Decir que el impuesto mínimo global, que es que como así se denomina, se fije en el 15%, pues tampoco es una novedad y responde ante eso que se llama, digamos, unas fórmulas de antierosión de las bases fiscales, ¿no? Pero claro, donde está la novedad, y es lo que creo que debemos poner encima de la mesa, es en esta figura que ahora quieren decir de calcular, determinar el impuesto a pagar sobre el resultado contable en lugar de hacerlo sobre la base imponible, que es como está definido en la ley del impuesto sobre sociedades, y cualquiera que sepa un mínimo digamos, fiscalidad, normas tributarias, sabe perfectamente que no se puede, no se debe calcular en técnica ni fiscal ni en técnica contable sobre el resultado contable. El resultado contable vale para lo que vale, para la determinación del resultado del beneficio bruto, digámoslo así, antes de impuestos, obtenido por una sociedad, por una empresa, ¿no? Pero claro, este resultado debe ser objeto, como así establece la normativa, repito, contable y fiscal, debe ser ajustado, lo que se denominan ajustes extracontables. Ajustes extracontables que además, quiero poner aquí encima de la mesa, que pueden tener dos caracteres, positivos y negativos. Espero que no estén pensando en eliminar con el cálculo del resultado contable los ajustes extracontables positivos, porque son los que aumentan la base del impuesto y estarían sujetos a tributación, ¿verdad? Pero a lo mejor no lo han pensado. Y yo creo que es una barbaridad. Todos sabemos, los que estamos en el mundo de la economía y de la empresa y de la fiscalidad, que no es lo mismo el resultado contable que el resultado fiscal, entre otras cosas porque además de estos ajustes extracontables, como digo, positivos y negativos, pues incluyen circunstancias tales como, por ejemplo, la doble imposición de dividendos, que, digamos, España, como tantos países, y la Unión Europea, tiene establecidos convenios para evitar precisamente la doble imposición con numerosos países, 100 y pico, si no recuerdo mal, en el caso de España, ¿no? Entonces, pues no sé lo que se persigue. Es una verdadera barbaridad y solamente pone de manifiesto, en mi opinión, el absoluto desconocimiento tanto desde la fiscalidad como el tema de, digamos, la contabilidad empresarial. Mario, del otro lado, como inspector de Hacienda, además de haber tenido bastantes cargos como político, ¿cómo ve usted no solo este tipo efectivo que ahora dicen que quieren lograr de nuestras empresas, sino también la posible prórroga o continuación de otra serie de impuestos? Vamos a hablar primero de la fiscalidad más mercantil, como es pues el impuesto a la banca y las grandes energéticas. Bueno, lo que hay que entender en primer lugar es cuál es la pulsión ideológica que moviliza este tipo de discurso y con el que se siente muy cómodo bailando el vals el Partido Socialista Obrero Español con Sumar, ¿no? Después de consumar, nunca mejor dicho, ayer una interpretación a dos pies que realmente ya estaba por otra parte cantada, ¿no? En primer lugar, la izquierda política y una parte de la izquierda sociológica de este país tiene una pulsión permanente a estigmatizar la riqueza.
Y por eso ellos fundamentalmente lo que intentan es establecer nichos de imposición tributaria donde se penalice, porque es una penalización tributaria, a las grandes fortunas. Y dentro de ese nicho de penalización y de demonización están aparentemente las sociedades mercantiles, como si la sociedad mercantil per se fuera una estructura societaria tendente exclusivamente a obtener un resultado o un beneficio económico que no generará una riqueza interna y externa dentro de lo que es la estructura y la macroestructura de nuestro país. Por consiguiente, insisto, hay una especie de pulsión satánica. Las sociedades son malas. En segundo lugar, como bien decía Julián, pues la verdad es que tú lo has dicho perfectamente, no hay ninguna razón de ser para establecer un tipo del 15% sobre los resultados contables, entre otras cosas porque no hay ningún país desarrollado que tenga establecido un tipo sobre el resultado contable. Es que es imposible. Tienes que establecer un conjunto de ajustes, evidentemente para poder alcanzar lo que es el resultado ajustado tributario sobre el cual aplicar el tipo impositivo, como no puede ser de otra manera. Por lo tanto, estamos nuevamente ante lo que constituye ese entramado ideológico laberíntico de la izquierda, que lo que persigue es condenar fundamentalmente. Ya ha sacado un tema que es muy importante, porque aquí ha habido cierto discurso ambivalente, que hemos pecado todos de ese discurso. Decir que hay sociedades que pagan poco en España. Bueno, claro que hay sociedades que pagan poco en España porque por doble imposición están pagando tributos en otros países. Si sumáramos la cuota tributaria que se paga en todos los países, veríamos que la carga total dimanante de los sistemas tributarios donde tienen establecidos establecimientos permanentes, evidentemente nos llevaría a cuál es la carga tributaria real. Por lo tanto, cuando la izquierda dice, no, es que determinado banco paga solamente el 2%, oiga, asume todas las cuotas tributarias que paga durante todo el mundo y veremos cuáles son los sistemas de compensación que hay. Y luego hay un riesgo que la izquierda constantemente, es una amenaza permanente, que percute constantemente, que es el tema de la colectivización tributaria. Yo quizá, bueno, aquí está también mi buen amigo Nacho Ruiz Jarabo, que hemos compartido mucho tiempo en la escuela y el Instituto de Estudios Fiscales. Bueno, y está aquí Juan Bravo, estamos aquí unos cuantos compañeros. A mí me preocupa la colectivización, me preocupa la colectivización social, la colectivización en todos los ámbitos de la vida. Pero eso de las tributaciones en función de sectores de actividad financiera o mercantil a mí me preocupa muchísimo. La otra cara, bueno, habiendo ocupado la presidencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, yo creo que es muy interesante también conocer la opinión de Ignacio. Es evidente, ¿no?, la presión fiscal a la que están sometidas nuestras empresas. ¿Podemos decir que 2024 puede ser un año en el que, bueno, pues de continuar adelante la investidura de Pedro Sánchez pueda ser aún peor para nuestras mercantiles? Sin duda. Fíjate, muy brevemente decir, entre las cosas que un defecto técnico más de coger el resultado contable para aplicar el tipo en el impuesto de sociedades, dejaría fuera la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. Menuda barbaridad y menuda injusticia. Una compensación que además ha sido reducida en los últimos ejercicios. Efectivamente, ya venía siendo limitada y atacada la posibilidad de compensar las bases imponibles negativas, pero si se aplica ahora el tipo impositivo sobre el resultado contable, es que ya no sería compensable nunca una base imponible negativa de años anteriores. Pero bueno, voy a la pregunta que me has hecho, es el posible futuro. De entrada quiero decir una cosa, compartir con toda la audiencia una sensación. Esto de tener así los focos me provoca una sensación que solamente he tenido 2 veces en mi vida. Cuando me examiné en la oposición para ser inspector de Hacienda y cada vez que tengo que hacer la declaración de la renta a Pedro Sánchez. Te sientes víctima porque de verdad que son unos focos deslumbrantes. Bueno, baste la broma para enlazar con la pregunta, ¿no? Efectivamente, tenemos una política fiscal abrasiva, tremendamente abrasiva en España, que contrasta tanto en su condición como en los resultados que se obtienen con políticas fiscales moderadas e inteligentes, como se ha aplicado en la Comunidad de Madrid desde hace años o como empezó a aplicar Juan Bravo hace 5 o 6 años en la Junta de Andalucía, ¿no? Unos, efectivamente, son abrasivos, otros son moderados, y los resultados son buenos en un caso y malos en otros. Pero bueno, ¿por dónde va a ir? Bueno, simplemente, nos han llevado al 39% de presión fiscal en estos 5 años, cuando estábamos en el 34, aproximadamente algo menos del 34 cuando lo cogieron. Se dice pronto, subir 5 o 6 puntos la presión fiscal en 5 años. Se dice pronto. Eso no hay economía ni empresas como colectividad que lo aguanten. Pero lo has dicho tú, es que el gasto público
ha subido todavía mucho más. Es que esta política de gasto asistencialista ilimitado, asistencialista y clientelista ilimitado, ha supuesto que, a pesar de haber hecho unas recaudaciones que efectivamente han crecido, por ejemplo, en los 2 últimos años, 65.000 millones de euros, resulta que seguimos con un déficit público que está casi por encima está casi en el doble de lo que es el límite de las reglas fiscales. Y en una deuda pública que, como bien ha dicho Daniel Lacalle, ha crecido en este periodo 400.000 millones de euros. ¿Qué quiero decir con eso? Que está creciendo de una manera abrasiva los impuestos que se nos exigen, pero encima las cuentas públicas están peor. No ha servido ese carácter abrasivo de la exigencia fiscal, no ha servido. ¿Por qué? Porque se está dilapidando nuestros recursos vía un gasto público absolutamente descabezado. Yo creo que la evidencia empírica de lo que está pasando en España es la demostración o la realidad de la frase célebre que dijo Milton Friedman. Estamos construyendo una sociedad que cada vez quita más dinero a los que trabajan para regalárselo a los que no trabajan. Y una sociedad... A Milton Friedman, los aplausos a Milton Friedman, que es el que dijo la frase, ¿no? Y una sociedad que hace eso es una sociedad que se suicida. Como nos estamos suicidando efectivamente en España. Y el futuro, muy breve para dejar más tiempo a más preguntas y a mis colegas, ¿no? El futuro va a ser que, ante la desaceleración económica, evidente, por muchos signos, no voy a decirlos ahora por no consumir más tiempo, desaceleración económica que está provocando ya la atonía recaudatoria, el IVA este año está creciendo al 1%, solo al 1%, lleva 4 meses consecutivos disminuyendo, cuando el año pasado a estas fechas estaba creciendo al 20%. El IRPF está creciendo al 9%, cuando el año pasado a estas fechas estaba creciendo al 17-18%. Desaceleración económica, autonomía recaudatoria. Y van a empezar a exigirnos el cumplimiento de las reglas fiscales de la Unión Europea, aunque sea con una senda muy laxa, ¿no? Bueno, pues ahí hay 2 opciones. O se rebaja drásticamente el gasto público, o meto la tijera, efectivamente, y empiezo... No vamos a hablar de recortes, hablamos de racionalización del gasto público, de controlar y empezar a mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto público. O hacemos eso, o nos fríen a impuestos. No hay duda. Han decidido freír los impuestos. Y lo van a hacer por 3 vías y con esto acabo ya. Primero, por pequeños guiños populistas que ha definido muy bien, o ha descrito muy bien Mario, ¿no? Es decir, el impuesto a los ricos seguirá y hará eterno en vez de transitorio, para recaudar 600 millones de euros, no 1.500, como habían dicho en el primer año, y mucho menos en el segundo, porque ya con un año de planificación de los patrimonios no se conseguirá lo que se ha conseguido cuando el impuesto se aprobó prácticamente en Nochevieja. Pero es un guiño populista. Gobierno que ataca a los ricos, gobierno que hace feliz a esa izquierda sociológica a la que se ha referido Mario, ¿no? Bueno, guiños populistas, bancas energéticas, etcétera. Segundo tema, seguirán utilizando la criminal aplicación de la inflación como impuesto. Eso es una auténtica barbaridad, inconcebible en un Estado moderno, democrático y de derecho. Un dato muy breve, informe mensual de recaudación de la agencia tributaria. El dato no es científico, pero sí muy intuitivo. ¿Cuánto están creciendo las retribuciones? Las retribuciones, en término medio en este país, hasta agosto, 4%. ¿Cuánto están subiendo las retenciones de trabajo personal? 11%. ¿Qué ocurre? Que evidentemente la inflación nos expulsa a todos hacia escalones más arriba y se nos empiezan a aplicar efectivamente tipos más altos cuando nuestro salario real no ha subido. Segundo tema, utilización del inflación compuesto. Y tercero, van a utilizar la coartada ecológica para freírnos a nuevos impuestos verdes que llamarán ellos, ¿no? Basta con leer el libro de expertos de María José Montero de hace un año para ver que nos van a crear impuestos sobre el consumo y extracción de agua, impuestos sobre uso de vías de infraestructura, incluso urbanas. El informe habla de peajes por el tráfico urbano. Para crear impuestos sobre aumentar la fiscalidad sobre el uso de combustibles en transportes aéreos, marítimos y terrestres. Van a crear un impuesto sobre los billetes de avión. Todo esto lo dicen los expertos. Van a crear impuestos sobre el uso de fertilizantes con nitrógeno. Van a penalizar fiscalmente
la extracción de áridos. Bueno, nos van a freír a nuevos impuestos y aumentar los que ya existen con la coartada ecológica. Hay que prepararse. Y luego, por otro lado, los citabais, cómo va afectando a los trabajadores, ¿no? al ciudadano común. Dejamos a un lado las empresas para hablar de las personas. ¿Cómo es posible que este Gobierno, ¿no?, a pesar de cómo están subiendo los precios, continúe evitando esa deflactación de la tarifa estatal del IRPF? Julián. Bueno, lo primero que hay que decir es que deflactar la tarifa del IRPF es una obligación en una situación como la que nos encontramos desde hace ya más de un año, casi dos, de una inflación altísima, elevadísima. Claro, ahora estamos hablando de unas tasas de inflación que, por lo menos la general, se ha visto reducida a lo en torno del 3,5%. Es muy probable que cerremos el año en el entorno del 4,5%, con lo cual es una tasa todavía muy alta, pero es una tasa, digamos, casi aceptable. Pero claro, no podemos olvidar que al cierre de 2022 era del 8,5%, fue la inflación general el 8,5%. Por tanto, insisto, hay una obligación moral de deflactar la tarifa del IRPF. Pero claro, hablamos de tasas de inflación, o yo me refería a tasas de inflación en el entorno del 4,5%, incluso la del 8,5% que hubo al cierre de 2022. Pero esta no es la tasa que soportamos todos los ciudadanos, ¿no? Porque todos vamos a hacer la compra y tenemos que pagar. Los alimentos han subido el 20 y tantos %. Y cuando hablamos también de tasa de inflación, sea del 8,5% al cierre de 2022 o del 4,5% en el año 2023, claro, es que hay que pensar que las tasas de inflación, digamos, el impacto que tienen sobre el ciudadano, también sobre las empresas, es acumulado. Es decir, hay que sumar el 8,5% de 2022, el 4,5% de 2023 y ya estamos en el 13%. Insisto, tasa general, ¿no? Esto ya es muy complicado. Y luego, como muy bien ha dicho Ruiz Jarabo, claro, es que los salarios no han crecido al mismo ritmo que la inflación. Es decir, la tasa en este año 2023, el crecimiento está en el entorno del 4%, pero hay que recordar que en el año 2023 estuvo en el entorno del 3%, casi no llegó. Por tanto, estamos hablando de que en el conjunto de 2 años las revisiones de los salarios habrán crecido en términos nominales en el entorno del 7%, cuando la inflación acumulada es del 13%. Es decir, hemos perdido el 6-7% de capacidad adquisitiva. La conclusión es que la capacidad adquisitiva de todos y cada uno de nosotros, también de las empresas, se ha visto reducida muy sensiblemente. Si a eso le añadimos un factor como es la subida de tipos de interés, es que el daño que hace en el bolsillo de todos nosotros, no solo particulares, también empresas, es brutal, ¿no? Y el Gobierno no está haciendo nada para evitarlo. De hecho, hay un impuesto que sí nos afecta a todos por igual, y tú estabas indirectamente apuntando, ¿no?, como es el IVA, ¿no? Da igual que un rico o un pobre vaya a un supermercado, que al final va a pagar el mismo impuesto indirecto. Mario, es hora de que, a pesar de ese tímido bajón que nos vendió el Gobierno socialista, que iba a realizar, que al final solo se aplicó, corregime si me equivoco, a las latas de albóndigas y poco más, porque fue así. O sea, es que nos vendieron una cosa, pero la realidad fue otra. ¿Es momento de que se baje el IVA, aunque debiera a lo mejor haberse hecho ya desde el ejercicio de la pandemia? Te voy a corregir sutilmente. El IVA es el impuesto indirecto más regresivo que hay. Entre otras cosas porque la renta disponible que tienen las economías con rentas más bajas hacen que gran parte de esa renta se destine al consumo en los supermercados. Por consiguiente, son los que más se ven afectados por el incremento del IVA. Una persona que es multimillonaria se tiene que satisfacer sus necesidades perentorias, evidentemente destina una menor cuota de su renta disponible a poder irse ahora mismo a comprar un producto que hace 5 años valía 1 euro y ahora vale 2,5 euros. Esa es la realidad, ¿no? Vamos a ver, es curioso porque el Partido Socialista nos vendió que con una rebaja parcial y cicatera del IVA, de alguna manera protegía a determinadas clases sociales en España. Cuando, desde el año, y voy a dar algún dato adicional a los que han dicho mis compañeros, desde el año 2020 hasta el 2024, la recaudación por IRPF va a crecer 30.000 millones de euros. Va a pasar de 87.000 millones de euros. Este año ya hay una sobrerecaudación por IRPF, de acuerdo con los datos avanzados por la agencia tributaria, de 7.000 millones respecto al año anterior. Por consiguiente, todo lo que aparentemente nos quitan desde el punto de vista del IVA lo recuperan por la parte del IRPF. Por lo tanto, es una compensación demoníaca.
Desde luego en el acuerdo Sumar, Partido Socialista Obrero Español, hasta donde yo he visto, digo, formando parte de una especie de impostura escenificada, yo no he visto que se prorroguen ni siquiera esas rebajas parciales del IVA, ni siquiera las rebajas parciales del IVA a la energía. Por consiguiente, es curioso, ese proceso aparentemente de sobreprotección de las clases más desfavorecidas tampoco aparece delimitado en lo que ha sido el acuerdo. Es lógico, y defendimos, y aquí está Juan, que lo dirá mejor que yo, una extensión objetiva de la reducción del IVA a otro tipo de productos, porque efectivamente hay algo que está ocurriendo en España, y ya lo digo como secretario de Estado de Servicios Sociales que yo fui, es que está produciendo cambios de hábito de consumo alimenticio. La gente ya no come lo que comía antes. La gente tiene ya problemas y eso va a provocar también otros efectos curiosos en los próximos años. Por consiguiente, a la pregunta que habías hecho, el IVA es el impuesto más regresivo, no el impuesto especial, pero el impuesto especial tiene una naturaleza genuina que evidentemente lo hace más justificable habida cuenta de los productos sobre los que se grava, pero en cualquier caso, evidentemente, o se prolonga, evidentemente, o si no tendremos un problema de cara a poder atender las necesidades de las personas más vulnerables de este país. Bueno, lo cierto es que nos hemos quedado sin tiempo, aunque nuestra pantallita indique otra cosa, y por ello yo les pido a todos ustedes una pequeña frase de conclusión sobre cómo se podría mejorar pues la presión fiscal que están sufriendo tanto los españoles como las empresas españolas. Pues sintetizando, cambiando el gobierno. No, bueno, en la línea que dice Julián, menos impuestos, menos gastos. ¿Y Mario? Desde luego, yo cerraré con lo que ha dicho hoy la IREF, que desde luego no es precisamente sospechosa de tener ningún tipo de partidismo político. Volvamos a la senda de la disciplina fiscal, reduzcamos el gasto, reduzcamos el ingreso, reduzcamos el déficit público y, por supuesto, bajemos la deuda pública, que está a unos niveles absolutamente desbocados actualmente. Pues muchísimas gracias, Ignacio Ruiz Jarabo, Mario Garcés y Julián Gracias a Salcedo. vosotros. Muchas gracias.